Hola, ¿sabías que Perú tiene una ley de inteligencia artificial, un reglamento, una estrategia de datos y una estrategia de inteligencia artificial? ¿Valga la redundancia? Sí, los tiene. ¿Y por qué lo menciono? Porque hasta el momento ningún otro país de Latinoamérica tiene las 4 piezas publicadas. Otros países de LATAM como Chile y Brasil están trabajando en marcos más complejos, pero al día de hoy todavía no están promulgados. ¿Podemos decir que Perú se adelantó? Puede ser. Y bueno, la pregunta que vamos a responder en este video es si lo que escribieron refleja cómo funciona la inteligencia artificial hoy. Para ello veamos todo el conjunto de documentos que han publicado estos 3 años. El primero es la Ley 31814 de julio del 2023. Es bastante cortita y básicamente declara que la inteligencia artificial es de interés nacional y que la presidencia del Consejo de Ministros, más conocida como la PCM, se va a encargar de eso y que el Ejecutivo es quien aprueba los reglamentos y eso es todo. Sí, no dice mucho más. El segundo es el reglamento y este fue publicado en septiembre del 2025 y entró en vigencia desde enero del 2026, este año. Y podemos decir que este es un poco más sustancioso porque tiene 36 artículos y menciona cosas como clasificación por niveles de riesgo, obligaciones y algo importante, la transparencia algorítmica. El tercero es la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos, que fue lanzada en febrero del 2026, y el cuarto es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, más conocido como ENIA, que también fue lanzada ahora en mayo del 2026. Ese es el plan de implementación que incluye cosas como talento, innovación, ética y la participación ciudadana. Ahora, un pequeño disclaimer, este video no es un análisis legal porque quien les habla no es abogada, soy ingeniera de sistema de profesión, trabajo haciendo software y lo que voy a hacer es analizar estos documentos desde una perspectiva técnica, respondiendo preguntas como ¿qué entiende esta normativa por inteligencia artificial? ¿Qué asume que es posible? Y quizás por ahí detectar alguna brecha entre lo que dice el papel y lo que sabemos que pasa cuando construyes estos sistemas en la práctica. Entonces vamos hacia lo fundamental. ¿Cómo define la ley qué es inteligencia artificial? Bueno, la ley la define como tecnología emergente de propósito general que tiene el potencial de mejorar el bienestar de las personas. Esta no es una definición técnica, ya que lo que parece ser es una declaración de intenciones, porque no te dice qué es, te dicen para qué quieren que sirva. Por otro lado, el reglamento intenta ser más específico. En el artículo 6 define un sistema basado en inteligencia artificial como un sistema basado en máquinas que infieren cómo generar salidas tales como predicciones, contenido, recomendaciones o toma de decisiones. Y esta definición está basada en la de la OCDE y es bastante amplia, ya que cubre desde un filtro de spam, un sistema de recomendaciones, un modelo multimodal de última generación, así como incluir contenido como tipo de salida, que esto cubre outputs generativos. La normativa no distingue entre tipos de modelos, no mencionan transformers, no distingue entre machine learning clásico y deep learning. Aparece el término modelo fundacional en las definiciones, pero después casi no se usa. Y quizás te estés preguntando, ¿y esto por qué importa? Bueno, porque las obligaciones son las mismas. Un árbol de decisión que recomienda un diagnóstico y un LLM multimodal que interpreta imágenes médicas van a caer en la misma categoría de riesgo alto y bueno, van a tener las mismas obligaciones. Los dos son sistemas serios con impacto real en la vida de las personas, pero los modos en los que fallan y los riesgos, así como las estrategias de mitigación, son completamente distintos. Y si nos vamos a buscar algo en el mundo real, imagínense, los protocolos que tiene que pasar, un vehículo personal versus un bus. No son los mismos, ¿cierto? Aunque ambos cumplen quizás la tarea de transportar personas, no tienen que pasar por las mismas inspecciones, tienen que cumplir con cosas distintas. Y avanzando con esto, algo bastante interesante de ver es que la normativa pide cosas que mientras las lees pueden
tener sentido y sonar como razonables, pero si los analizamos desde la perspectiva técnica, son problemas que la investigación en inteligencia artificial todavía no ha resuelto. El artículo 25 establece la transparencia algorítmica para sistemas de alto riesgo, para quien desarrolla o para quien implementa el sistema, que debe informar al usuario sobre la finalidad, las funcionalidades principales y el tipo de decisiones que puede tomar. Y el punto interesante aquí está en el 25.3, que menciona que cuando el sistema tome decisiones que impacten derechos humanos, debe garantizarse la explicación de sus resultados a los usuarios afectados en lenguaje accesible. Si pensamos en un árbol de decisión, explicar cómo llegar a una decisión suena trivial, porque es como un diagrama de flujo, podemos seguir cada paso. Pero si nos vamos por el lado de un modelo de Deep Learning con miles de millones de parámetros, la explicabilidad total no existe hoy. Lo que podría decir que es mejor que tenemos son las aproximaciones. Tenemos Chat Values, Attention Maps, Lime. Son herramientas útiles, pero no te dan una explicación completa de por qué el modelo tomó una decisión específica. Y la normativa no distingue entre explicabilidad local porque el modelo tomó esa decisión específica y la explicabilidad global, que es cómo funciona el modelo en general. También algo importante mencionar es que el sesgo no tiene un artículo dedicado en el reglamento. Aparecen varios artículos como principio, como obligación, como parte de las auditorías, pero siempre disperso, nunca como tema central. La intención es correcta, pero el enfoque trata la detección de sesgo como si fuera algo directo. Sesgo respecto a qué variable, con qué métrica. Hay métricas formales como Demographic Parity, Equal Opportunity, Disparate Impact, y estas métricas pueden ser mutuamente excluyentes. No podemos optimizar para todas al mismo tiempo. Es un resultado ya probado. Y la normativa no define qué es el sesgo operativamente, ni cuánto sesgo es aceptable. Solo menciona que se debe minimizar, pero no define un umbral tampoco para ello. Sumado al anterior, en toda la normativa no se mencionan las alucinaciones, en ningún artículo. El artículo 28 habla de obligaciones generales para el sector público. Incluye cosas como capacitar al personal, conformar equipos técnicos, publicar código fuente, pero no hay nada sobre qué hacer cuando un sistema genera información incorrecta con total confianza. Para una normativa que promueve que el Estado use sistemas de inteligencia artificial en servicios públicos, no tener un framework para manejar esto podría considerarse un vacío muy importante. Asimismo, el artículo 29 establece que las entidades públicas deben realizar auditorías de seguridad digital periódicas para identificar y corregir vulnerabilidades y sesgos. Estas auditorías son obligatorias antes de la implementación y durante la operación. Suena bien, ¿cierto? Bueno, muchos reparos ahí, pero volviendo al punto, ¿qué mide esta auditoría? No lo sabemos porque no hay métricas definidas, no hay datasets de evaluación diseñados para el contexto del gobierno peruano, no hay thresholds de aceptación y es un poco raro, no sé, ¿cómo pedimos una inspección de calidad sin definir qué es calidad? ¿Qué sería calidad en el Estado peruano? Ahora, bueno, y algo importante, no se dice que la auditoría sea por un tercero independiente, sino son auditorías internas. Sí. Ahora, relacionado con este punto, algo más que mencionar es todos los reportes que se reciben al año relacionados con vulnerabilidades. La ciberseguridad está en un nivel que deja mucho que desear. Y bueno, hasta ahora hablamos de lo que la ley sí dice, pero lo que no dice también es importante. La ENIE menciona agentes computacionales y en el contexto
de que el Estado debe desarrollar capacidades para convivir con ellos, pero no hay una regulación específica sobre agentes autónomos como categoría normativa propia. Hoy existen agentes que ejecutan múltiples pasos sin supervisión humana intermedia, envían emails, hacen transacciones, modifican código, interactúan con APIs externas. Y la pregunta que surge aquí es, ¿quién es el responsable de cada acción intermedia de un agente que opera autónomamente? Eso no está resuelto en la normativa. También el artículo 25.2 dice que entre los mecanismos de transparencia se puede incluir, sí, entre comillas, el etiquetado visible que informe que un producto o contenido opera con base a inteligencia artificial. Se puede incluir, es decir, que no es obligatorio. Y pensando en todo el contenido generativo que tenemos el día de hoy, no sé, deepfakes, entre otros, el se puede incluir no parece una medida que sea lo suficientemente fuerte para asegurar muchas cosas. No lo sé. Por otro lado, el artículo 7 del reglamento establece como principio rector el respeto del derecho de autor en el desarrollo y uso de sistemas de inteligencia artificial. Pero es un principio, no una obligación operativa con mecanismos específicos. No aborda el debate central que está pasando a nivel global. ¿Es legítimo usar contenido protegido para entrenar modelos? ¿Quién tiene derechos sobre lo que genera el modelo? Dicho todo esto, ya vimos qué dice la ley, qué asume, qué le podría faltar. Ahora, una pregunta importante es, ¿se puede implementar todo lo que propone en el papel, en el PDF? Y si nos vamos a la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos, indica que el nivel de madurez del gobierno de datos del Estado peruano es 1.57 de 5. Entonces, según los datos del propio gobierno, solo el 6% de entidades públicas declaran usar inteligencia artificial. El 84% no tiene personal con capacidades en inteligencia artificial y solo el 11% de ministerios tiene un oficial de gobierno de datos, así como el 79% ni siquiera consume datos abiertos. Y la ENIA, sí, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, le pide a estas mismas entidades que designen oficiales de inteligencia artificial para que formulen planes de acción y cumplan con la normativa técnica de gestión de inteligencia artificial. La nombraron como la NTP-ISO/IEC 42001. Y ahora una pregunta para reflexionar. Si nos ponemos a pensar, ¿quién está usando inteligencia artificial en producción hoy en el Perú? Por ahí podemos ver el mercado laboral peruano, como el sector público, el sector privado, y la mayoría de iniciativas vienen del sector privado. Y volviendo con la ENIA, esta obliga solo al sector público. Y bueno, para el sector privado, todas estas medidas, todas estas regulaciones o buenas prácticas o recomendaciones son solo referenciales. Pueden ignorarlas y seguir ellos con su propio marco de trabajo. Y ahora, ojo, con lo anterior, el reglamento sí aplica al sector privado, pero los plazos van de 1 a 4 años contados desde la publicación. Pensemos en salud, educación y justicia. Estos tienen hasta septiembre del 2026 y otros sectores tienen hasta el 2029 para acatar o adoptar muchas de las cosas que se mencionaron en la estrategia. Y algo más que vale la pena mencionar es que la evaluación de impacto de alto riesgo, que es donde evalúa si tu sistema puede afectar derechos fundamentales, es obligatoria para el sector público. Y el artículo 30 lo establece de manera muy clara, pero para el sector privado el artículo 32 dice:
textualmente, y cito, que es de manera voluntaria. Entonces el Estado se obliga, pero a las empresas no. Avanzando un poco más con esto, cuando esta ley se escribió en junio del 2023, si pensamos en un producto bastante popular y conocido, por ejemplo, ChatGPT tenía 7 meses. No existían modelos multimodales comerciales, no existían modelos de razonamiento y no existían agentes de código. Cuando el reglamento se publicó en septiembre del 2025, ya teníamos lanzado en el mercado, ya sea modelos gratuitos o de pago, modelos de razonamiento. Teníamos el O1, el de DeepSeek R1, agentes que ejecutaban código, tenemos Cloud Code, Devin, etc. También protocolos para que los modelos usen herramientas externas, y nada de eso está contemplado en el reglamento. Y el problema no es que los plazos sean largos, es que la normativa no tiene un mecanismo ágil de actualización conceptual. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital puede actualizar la lista de usos de riesgo alto, que es bueno, pero las definiciones, las obligaciones y el enfoque conceptual que están en el reglamento necesita sí o sí un decreto supremo para modificarse. Y esto va a tomar tiempo. Volviendo con la ENIA, nace una nueva figura, que es el oficial de inteligencia artificial, que va a ser un miembro del Comité de Gobierno y Transformación Digital para cada entidad pública. Y este es responsable de coordinar el gobierno y la gestión de la inteligencia artificial en la entidad y dar seguimiento al plan de acción de inteligencia artificial. Estos tienen 90 días hábiles para aprobar los lineamientos sobre el perfil, las responsabilidades, la articulación del OIA y su equipo técnico. Y hasta que eso se defina, no se sabe qué competencias técnicas necesita esta persona. Y si no tenemos, no tenemos nada definido, ¿cómo van a evaluar si esto realmente va a funcionar? ¿Qué pasa si el rol solo se queda en lo administrativo? La ENIA también crea el Catálogo Nacional de Conjuntos de Datos y Modelos de Inteligencia Artificial, y se busca que esto sea un repositorio donde las entidades van a compartir datos, modelos y código abierto. Las SGTD tienen 120 días hábiles para implementarlo, y desde mi punto de vista el concepto es bueno, pero lo que todavía no hay en la normativa es la gobernanza técnica del ciclo de vida de un modelo: versionamiento, métricas de performance, lineage de datos, reproducibilidad. El catálogo resuelve la parte de acceso y compartición, pero no resuelve la parte de evaluación y seguimiento. Llegado a este punto, nos preguntamos, ¿está mal que Perú tenga esta regulación? La verdad es que no. Es necesario tener un framework. Perú es, como mencioné al inicio, es uno de los primeros países de Latinoamérica que tiene estas 4 piezas publicadas hoy. Digo primero porque otros países lo están desarrollando, pero todavía no los publicaron. Entonces tenemos ley, reglamento, estrategia de datos y estrategia de inteligencia artificial. Y eso es valioso, sí, pero consideremos que el reglamento se escribió con la influencia del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, la clasificación por niveles de riesgo, las obligaciones de transparencia, la estructura general. Y la ley del 2023 probablemente se basó en los borradores europeos que circulaban en ese momento, antes de que el reglamento europeo se aprobara en su versión final, y eso pasó en marzo del 2024. Pero el pero más grande aquí es que la realidad técnica e institucional de Perú no es la misma de la Unión Europea. El 84% de las entidades públicas no tiene personal con capacidades de inteligencia artificial. La madurez en gobierno de datos, ellos mismos mencionaron que es 1.57 de 5. Y la evaluación de impacto es voluntaria para el sector privado, que es donde estos sistemas ya están en producción y donde podrían
obtenerse más métricas y datos que realmente sumen a esta iniciativa. Y lo que viene es lo que va a determinar si esto funciona o no, que son los lineamientos del perfil del oficial de inteligencia artificial, las métricas de evaluación, el catálogo de IA y sobre todo si el sector privado se integra al marco o sigue operando en paralelo. Bueno, voy a estar siguiendo esto de cerca porque me interesa desde un punto de vista técnico y eso, si quieres que cubra más lineamientos cuando salgan, puedes mencionarlos en los comentarios. Bueno, y eso fue todo. Nos vemos. Comentarios finales. Finales, ahora sí. Está difícil grabar videos por el ruido que hay alrededor. No sé por qué la aplicación se me sigue cerrando. Ahora sí tengo espacio y demás, pero lo averiguaremos más adelante. Y mi cachorrito ladrando a cada segundo, así que veamos cómo resulta la edición de esto. Gracias por ver.